Bueno, buenas tardes a todos, hermanos, y que sean bienvenidos a compartir juntos este encuentro. Queríamos hacer un pequeño retiro de un par de horas, como una manera de ir preparándonos en este tiempo tan especial que estamos viviendo. La Cuaresma es un tiempo, es un caminar hacia la Pascua. Y en esta Cuaresma lo que queremos es pensar este acontecimiento, cómo la Cuaresma impacta en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras familias. De esto es lo que vamos a hablar ahora. Dentro de un rato hay como dos momentos en el encuentro. Alrededor de las 5:30 vamos a tener un pequeño recreo y después vamos a continuar hasta la misa. Vamos a esta primera charla, este primer encuentro, este primer momento, nos vamos a basar en un texto del Evangelio de Mateo. Pero este texto que yo voy a leer también se encuentra en otros evangelios que son paralelos, por ejemplo en Marcos. En Marcos es un poquito más reducido lo que se dice de este texto. No es que se hayan copiado uno del otro, sino que lo que escribió Marcos o Mateo vienen de distintas fuentes, pero generalmente eran conocidos estos hechos. Esto que nosotros conocemos con este título no está en la Biblia, sino que lo hemos puesto posteriormente, la Iglesia lo puso, es las tentaciones de Jesús en el desierto. De Mateo 4. Mateo 4 están las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de la orilla del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, de aquí hacia abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Bien, hemos escuchado este texto que va a ser un poco la base de esta primera reflexión, de esta primera charlita.
las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Allí Jesús recibió el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Y allí Jesús en el desierto estuvo estas tentaciones del demonio. Ahora bien, lo que nos aparece en este libro de Mateo que escuchamos son como 3 tentaciones distintas, que son las más importantes, que podríamos resumirlas, estas tentaciones, con 3 palabras, con 3 verbos. El tener, el querer y el poder. Jesús tuvo 40 días en el desierto y tuvo hambre. Después Jesús, el demonio le pide que lo adore, que se postre delante de él para que Jesús tenga el poder sobre todo, pero Jesús frente a eso no resiste la tentación y después el demonio le pide de tirarse de arriba del lugar porque Dios lo iba a sostener. El tener, el poder y el querer. Ahora bien, yo me quería detener no en detallar las tentaciones en sí que sufrió Jesús, sino en lo que dice a lo último. Una vez que fueron agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él y dice, hasta el momento oportuno, hasta el momento oportuno. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es ese momento oportuno? Porque el demonio no lo dejó nunca libre a Jesús, siempre estuvo detrás intentando atacarlo, intentando tentarlo. Tal vez el momento más oportuno que actuó el demonio en la vida de Jesús fue precisamente cuando Jesús estaba en la cruz, colgándose de allí en la cruz, que el demonio le dice, bajo otras palabras de otra gente, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Como que el demonio le pide en el último acto de Jesús en su vida, la entrega en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Jesús lo podría haber hecho, porque Él era Dios. Pero sin embargo Jesús resiste a esta tentación de bajarse de la cruz. Asume con plenitud su sufrimiento porque Él tiene claro de que su entrega es una entrega libre que Él hace y tiene un sentido. Él da la vida para la salvación. El demonio se retira hasta el momento oportuno. La Iglesia, que surge después de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que surge a partir de Pentecostés, la Iglesia vive en su caminar este camino de Cuaresma, este camino de desierto, este camino de lucha, y la Iglesia a lo largo de su historia también sufre esas tentaciones de Jesús. El demonio está ahí como, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Un león rugiente buscando a quien devorar. Y mira permanentemente la Iglesia para ver dónde puede meterse, ¿Cuál es el momento oportuno que la Iglesia está mirando para otro lado para poder meterse allí? Y aún en nuestra vida también, hermanos, busca el momento oportuno para hacernos caer, para hacernos tentar, para que nosotros, en definitiva, nos apartemos del amor de Dios,
nos apartemos de la comunidad. Frente a todo esto, y sabiendo Jesús esta situación, porque Él la vivió primero, Jesús, cuando nos enseña a rezar, la única oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, por eso nos dice, nos enseñó, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña esto, de no dejarnos caer en la tentación, porque del otro lado está el demonio buscando un momento oportuno para nuestra vida, para la vida de la Iglesia, para hacernos tropezar y caer. Estamos viviendo este tiempo de Cuaresma, toda la Iglesia universal está viviendo este tiempo, esperando la Pascua eterna. La Iglesia va caminando en esta Cuaresma, esperando la Pascua eterna. ¿Cuándo será? No lo sabemos, no lo sabemos. Nos preguntamos hoy entonces, teniendo este texto de Jesús en el desierto, ¿cómo hacer para vencer la tentación y salir victorioso como salió Jesús? Hermanos, tentaciones vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, pero ¿cómo hacer para vencer la tentación y salir victorioso? Y esto de las tentaciones no es solamente una cosa de los jóvenes o de los un poquito más maduros, sino que todos tenemos distintos tipos en la vida, distintos tipos de tentaciones. ¿Cómo hacer para vencer esa tentación y salir victorioso? Hay una manera, imitar a Jesús, imitar a Jesús. Jesús en el desierto, como escuchamos, vence las tentaciones con dos armas, y de esto es de lo que vamos a hablar, con dos armas. Un arma es el ayuno y la otra arma es la palabra de Dios. Un arma es el ayuno y la otra es la palabra de Dios. El ayuno. El ayuno no es solamente que nos referimos a algo solo de comer. No es algo solamente de comer. Hace unos años la Iglesia nos decía, los viernes de Cuaresma no hay que comer carne. Hoy como que está un poquito pasado de moda porque carne comemos casi 1 o 2 veces por semana nada más. No es solamente eso. Hay un texto de Isaías que dice, nosotros ayunamos y no hiciste caso, nos humillamos y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno hallan lo que quieren y todos demandan vuestras haciendas. O sea, como que Isaías nos ayuda a pensar que el ayuno no es solamente una cosa externa, no es solamente un pedazo de pan o un pedazo de carne, de privarnos de algo que lo podemos hacer, sino que el ayuno es mucho más que esto. Isaías llama a hipócritas los que dicen de que los judíos estaban acostumbrados a ayunar 2 veces por semana, eso lo hacían algo habitual, generalmente eran los martes y los viernes. Ayunaban 2 veces por semana, durante toda su vida, como una forma de expresar su religiosidad. Pero después al otro día se daban unas comilonas espectaculares. Frente a esto, Isaías dice, son hipócritas, un día no comen y al otro día comen el doble, son hipócritas. Y eso a veces nos puede pasar a nosotros, nos privamos de algún alimento que podemos hacerlo, pero
no es este ayuno del que estamos hablando. Consiste en un ayuno un poco mayor, un poco más importante. En el Evangelio de Marcos, hay un hecho de que aparece un endemoniado y Jesús le había dado a los discípulos poder para expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Y los discípulos quieren curar a ese endemoniado y no lo pueden hacer. Y cuando viene Jesús, se quejan, dice, no hemos podido contra él. Y Jesús le dice, hay algunos demonios que necesitan hacer antes, hay que hacer mucho ayuno y mucha oración. Mucho ayuno y mucha oración. Si yo hago ayuno físico de este que estamos haciendo, de comer, es que yo de alguna manera, puedo dominar mi ser, puedo dominarme, puedo privarme de algo que puedo hacerlo, pero me domino, voy dominando mi vida, voy dominando mi voluntad, voy dominando mis pasiones internas. Pero este ayuno de privarnos de cosas de comer es un ayuno preparatorio, Hay que hacerlo, sí, los que podemos hacer ayuno, lo tenemos que hacer. Este ayuno de privarnos de cosas de comer, de beber, de fumar, de televisión, de celular, etc. Este ayuno, los que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, porque nos ayuda a dominar a nuestro propio yo. Pero hay otros ayunos más importantes a los cuales queremos referirnos. Hay otro ayuno, el ayunar del mundo, dice Clemente de Alejandría, el ayunar del mundo. Este ayuno es más profundo y más espiritual. No es algo exterior a nosotros como comer carne, sino que es algo más profundo y más espiritual. Consiste en no adaptarse a la mentalidad que tiene el mundo. No adaptarse a la mentalidad que tiene el mundo. San Pablo en la carta a los Romanos 12, dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprenda cuál sea la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo perfecto. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de ustedes. O sea, San Pablo nos propone un culto espiritual, un sacrificio vivo y agradable a Dios. No nos conformemos con lo que nos presenta el mundo, la sociedad en la cual vivimos. Es abstenernos no solo de las cosas que son pecaminosas, que son fuentes de pecado, sino también abstenernos de las cosas inútiles, de las cosas superfluas, de aquellas que atan al cuerpo a la tierra. Y pensando un poquito esto, ¿cuántas veces nosotros gastamos nuestra vida, nuestro tiempo en cosas superfluas, en cosas inútiles? De esto es de lo que tenemos que hacer ayuno. Este ayuno es más importante que el que no comer carne los viernes. De las cosas que nos presenta el mundo, y estamos horas y horas frente al televisor,
frente a la computadora, frente al celular. ¿Y qué estamos haciendo? Y viendo cosas que pasan, que van pasando, gastando nuestro tiempo, tal vez esperando que llegue la noche para ir a acostarnos. De este ayuno es el que nos propone Clemente de Alejandría que tenemos que hacer. Pero hay otro ayuno, más profundo, más importante y más espiritual. Ayunar de uno mismo. Ayunar de uno mismo. Dice Mateo en el capítulo 3:10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ayunar de uno mismo. Tenemos el ayuno de comer, el ayuno del salir de los tiempos ociosos, superfluos, inútiles, y el ayuno de uno mismo. Nos dice Jesús, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que me siga. Tenemos que ser capaces de renunciar a uno mismo. Esa es la raíz de todos los males, ese orgullo que tenemos, esa vanidad, esa soberbia que hay en nosotros, que todos tenemos. A esa soberbia, a ese orgullo, a esa vanidad, es la que nos propone poner hacha en esa raíz. Poner hacha en esa raíz. Y cuando pensaba en esto, recordaba un acontecimiento de mi vida. Durante mucho tiempo, 10 años, yo estuve en una parroquia en Chivilcoy que se llamaba Santísima Eucaristía. A lo mejor alguno de ustedes la conoce. Que estaba en Chivilcoy. Tuve 10 años ahí. Cuando llegué a esa parroquia, es una parroquia... ¿Vieron un huevo? El huevo de gallina. Bueno, es la mitad de un huevo, es así. Y en vez de tener esos arcos que tiene esto, eran bastante parecidos hacia afuera, pero esos arcos eran de vidrio. Entonces era medio hueco así con 3 arcos como están acá, pero de vidrio. Hasta la mitad eran vidrios. Y afuera de la parroquia, muy linda, muy hermosa, estuve 10 años ahí, afuera había unas plantas puestas de una manera estratégica, sobre todo tapando los vidrios en la vereda y atrás de la iglesia. Había más de 20 plantas. Uno de los primeros días que yo llegué, hicimos la misa y después salí un ratito afuera, saludé a alguno para cerrar la puerta, y veo que una señora, un poco grande, una señora se tropieza y se cae. La vereda estaba bastante dañada y había raíces que salían. Una señora se tropezó con una de esas raíces y se cayó. Y eso me marcó. Yo digo, acá lo que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es arreglar la vereda para que no se caiga la gente. Encima que venía poca gente y la gente que venía se caía cuando se iba de la iglesia, hay que arreglar. Estaban cayendo todas las viejitas. ¿Qué hacemos? Entonces con un grupo de gente empezamos a ver cómo podíamos hacer para arreglar la vereda. Necesitábamos conseguir mucha plata y demás, y decíamos, ¿por qué no comenzamos de a poco? O sea, haciendo de a poco. No esperar juntar todo para hacer, sino empezar de a poco. Y empezar de a poco era empezar a sacar las plantas.
empezar a sacar las plantas. Bueno, nos pusimos a conseguir gente, a ver si había alguno que podía sacar la planta. Bueno, conseguimos 2 personas que trabajaban en el campo, que eran leñadores, etcétera, y que uno de los trabajos que tenían ponían palos, ¿cómo se llama? Alambraban y eso, y uno de los trabajos que hacían era podar plantas y demás. Eran 2 personas, uno más grande y otro bastante joven, 20 y pico, 30 años. Entonces le dijimos si se animaban a sacar la planta. Nos pasaron un presupuesto bastante caro. Nos pasaron un presupuesto, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a sacar una, a ver qué pasa. Sacamos una planta, la más grande de todas la sacamos, la más grande de todas, la que tenía más raíces en la vereda, comenzamos por esa. Dijimos, vamos a sacar una, así sacamos todas las plantas. En un par de años sacamos todas las plantas, en un par de años. Bueno, en 2 o 3 días que tardaron, sacaron esa planta. La idea era sacar la planta, tapar el pozo y llevarse todas las ramas, todos los troncos, todo. Solamente habían quedado unos tronquitos así que lo utilizábamos de asiento. Las plantas que habían eran ciprés. ¿Lo conocen? El ciprés es de la familia de las coníferas, es como un pino, muy parecido a un pino, pero en vez de ser así, eran así. Y eran muy altas. Esos ciprés que comenzamos a sacar tendrían por lo menos 30 años. Eran muy, muy altas, tendrían de altura unos 20, 30 metros. Muy, muy altas. Yo digo, si esto se llega a caer, ¿cómo hacemos? Pero bueno, la gente empezó a subir, cortaba un pedazo, lo bajaba con una soga, etc. Cuando se llegó a 2 o 3 metros, bueno, se empezó a escarbar así para cortar las raíces, para tirar abajo el tronco ese grande, la última parte. Claro, se empezó a cortar las raíces. Yo estaba ahí casi todo el día mirando cómo hacían, no trabajando, mirando. Cómo hacían. Y claro, cuando empezaron, la planta se movía, pero no se caía. Cuando había viento, los ciprés se mueven, pero nunca se caen. Porque el ciprés tiene una característica, que tiene una raíz que es hacia abajo, es muy, muy profunda. Creo que es una tercera parte de lo que mide el ciprés, es la raíz que va hacia abajo. Esa raíz es la que toma el agua de la tierra para sobrevivir toda la planta. O sea que si no se cortaba esa raíz madre, el ciprés no se iba a caer. Así que se hizo un pozo muy, muy grande, cada vez era más grande, para poder cortar la raíz y tirar el ciprés. Hay que ponerle hacha a la raíz más grande que tenemos de nuestra falta, de nuestros pecados, si queremos llevar una vida acorde a la fe que tenemos. Ponerle hacha a la raíz más grande. A lo largo de un par de años, en aquella parroquia, pudimos bajar todas las plantas y pudimos hacer una veredita así linda con una reja, etcétera, como está acá. Tenemos que poner esa hacha a nuestro yo, a ese yo que a lo largo de la vida va creciendo, a ese yo que muchas veces es egoísta, es tenaz,
Ese yo alimenta todas las otras raíces, todos los otros males pecaminosos que nosotros tenemos en la vida. Para eso es necesario entrar en conflicto con nosotros mismos. El lugar ese es de Dios, no es del yo. En el centro de mi corazón no está el yo egoísta. En el centro de mi corazón tiene que estar Dios, tiene que estar Jesús sentado en ese lugar. Nuestro yo, si ocupa el lugar ese en el centro del corazón, lo ocupa como un usurpador. Allí en el centro debe estar Dios. Él lo creó, Él lo construyó. Él vivió hasta allí, hasta que nosotros comenzamos nuestra vida de pecado. Desde allí depende saber cómo estamos edificados y cuál es el sostén de nuestra vida. ¿En qué estamos centrados? Si estamos centrados en Dios, si nuestra vida está centrada en Dios, o estamos centrados en nosotros mismos. Este es el verdadero ayuno espiritual que tenemos que hacer. El ayuno de sacar del centro de nuestra vida nuestro propio yo, nuestras propias necesidades, nuestro propio orgullo, nuestra propia vida, sacarlo para dejar ese lugar a Jesús, al Señor. Por supuesto que cuando hacemos esto, los frutos son la paz, los frutos son la alegría, la concordia, la comunidad, en definitiva, una vida nueva. Cuando en el corazón está ocupado por el yo, somos egoístas, somos mezquinos, somos charlatanes. No vivimos felices, no vivimos en la alegría, no vivimos bien. La raíz de todos nuestros males está en que el yo ocupa el centro de nuestra vida. Hemos hablado de la raíz, ahora vamos a hablar un poquito del hacha. ¿Se acuerdan que decíamos que hay que poner hacha a la raíz más grande que hay en nuestra vida? Y el hacha es la palabra de Dios, la palabra de Dios. En el Apocalipsis hay una expresión que dice: el hacha es como una espada afilada. La palabra de Dios es como una espada afilada que entra en nosotros y que al penetrar abre espacio y entra la luz. La palabra es la misma alma del cristianismo. Hacer que las cosas sean inútiles, corta raíces del viejo hombre, limpia. Dice Jesús: ustedes están limpios por la palabra de Dios que le he dado. La palabra de Dios es esencial para nuestra vida. Tenemos que volver a enamorarnos permanentemente de la palabra de Dios. Porque la palabra está cerca de nuestra vida, en nuestra boca y en nuestro corazón, nos dice San Pablo. Cuando la palabra de Dios se lee en la asamblea litúrgica o en la casa, o es bueno a veces leer un pedazo y quedarnos concentrados en alguna frase, en alguna expresión, y volver a repetirla como si fuera una antífona. Hoy hablábamos cuando estaba Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno es poder leer, cuando leemos la Biblia, un pedacito
y quedarnos con alguna palabra, con algún mensaje, con alguna frase. La palabra de Dios, esa palabra que no debe faltar en ninguna casa. Todos tenemos que tener el Nuevo Testamento o la Biblia, tener. Tenemos que dejar que la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Muchas veces nos pasa, hermanos, que escuchamos en la misa una palabra o la leemos nosotros y pensamos, qué bien que esta palabra le vendría a mi marido, qué bien que esta palabra le vendría a mi hermana. Y la palabra esa es para mí. ¿Ve cómo el yo siempre está en nuestro centro? Cuando pensamos de esa manera, es que está prevaleciendo el yo en mi interior. Esa palabra es para mí, es para mí, esa palabra es para mí. El ayuno y la palabra de Dios, ese es el programa para la Cuaresma. El ayuno y la palabra de Dios. A veces pensamos que durante el tiempo de Cuaresma es como que nosotros juntamos nuestro tiempo, nuestras cosas, y es como que le hacemos un regalo a Dios. Nosotros hacemos la Cuaresma, vamos a misa, rezamos un poco más, ayunamos algo, y es como que nosotros estamos regalándole algo a Dios. Sin embargo, hermanos, la Cuaresma es un regalo que Dios nos hace a nosotros. Por eso Jesús nos dice, cuando ayunen, no pongan caras tristes. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces ayunamos y estamos todos así, con la cara caída, con la cara como si estuviéramos enfermos? Como que para que los otros se enteren de que estamos ayunando. Y Jesús nos dice, no te pongas en el centro de tu corazón. En el centro de tu corazón, ese es mi lugar. Déjame a mí que esté en el centro de tu corazón. Cuando ayune, no te pongas triste, al contrario, poné tu cara alegre para que los otros no sepan que vos estás haciendo algo por amor a mí. Este ayuno que estamos haciendo en Cuaresma, que este tiempo, que este encuentro de hoy, nos ayude a esto, ¿no? A poner cara alegre. Los cristianos a veces decimos que cuando salimos de misa, los cristianos, a veces salimos tan rápidos, tan corriendo y con cara tan triste que la gente a veces nos preguntaría, si la gente nos pregunta, ¿de dónde vienen esto? ¿De dónde vienen esto? Y estuvimos con Jesús en la misa. Y sin embargo salimos corriendo o salimos chusmeando uno con otros, o salimos con cara tan triste porque se hizo tarde o porque el cura habló un poco más o porque no entendimos nada. Y salimos a veces tan tristes de la iglesia. Si la gente nos preguntaría, diría, ¿esto estuvieron en la misa? Yo no quiero ir ahí si es un lugar de tristeza. La iglesia, la misa, el encuentro con Jesús tendría que ser motivo de alegría, de fuerza, de renovación para nuestra vida. Que el Espíritu Santo, hermano, nos ayude en este rato que vamos a compartir juntos, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer ese ayuno y esa palabra de Dios para cortar esa raíz profunda, poniendo el hacha en esa raíz de nuestro yo. Amén. ¿Me ayuda un poquito? Que lo voy a ayudar, se la rebusca bien, ¿no? Simplemente, como estamos de retiro y hemos decidido como comunidad hacer un pequeño retiro, vamos a seguir en esta dinámica. Nos vamos a tomar un tiempito, después nosotros les decimos cuándo, 5 minutos, un ratito, ¿no? 10 minutitos, una cosa así, para pensar esto que nos había dicho el padre Víctor, ¿no? Tal vez formularme algunas preguntas. ¿Cómo son mis ayunos? ¿Estaba tomado yo por esto del ayunar de carne y no podía haber otro tipo de ayuno?
¿Hago, invento, soy creativo en esto de ayunar? Esta podría ser una pregunta para mí mismo, ¿no? ¿Y mi relación con la palabra de Dios cómo es? ¿En la misa y punto, en casa? ¿Cómo paso del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio? Concretamente, ¿no? Hagan incluso una lista, si se puede. ¿Cómo noto, cómo me doy cuenta yo que hago este ejercicio realmente, ¿no? De pasar de lo que escucho en la palabra a la práctica concreta, para hacer un poco lo que nos decía el Padre al final, testimonio, ¿no? Testigo de que sí creo en eso que escucho. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí? Hagamos silencio profundo, individual, si no hay donde están sentados en sus propios cuadernitos o en su silencio, cada uno hace este ejercicio.